Hoy nos acompaña en Periodista Digital Mauricio Rojas. Él es el autor de Madrid, Ciudad para Compartir, un tema que conoce muy bien. Ha sido el director de la Escuela de Profesionales de la Inmigración y la Cooperación de la Comunidad de Madrid y ya tiene además con anterioridad escrito muchos libros sobre temas de inmigración, de integración, incluso con la perspectiva que le da el hecho de haber sido inmigrante, incluso refugiado político, ha pasado pues, de origen chileno. Es sueco también, incluso diputado sueco, y sí, ahora vive en Madrid. Bienvenido, don Mauricio. Muchas gracias por invitarme una vez más a conversar contigo. Sí, porque eso también es cierto. Mauricio Rojas ya es un gran amigo de esta casa en algo menos de un año. Es la tercera vez que nos viene a presentar un libro, con lo cual demuestra que además tiene una capacidad de escribir y publicar bastante grande. Bueno, yo encantado de venir cuando me llames. Bueno, pues hay un tema que es fundamental para entender la inmigración, o cómo se percibe la inmigración. Hay quien ve en cada inmigrante un potencial problema, casi un potencial delincuente. Otros, sin embargo, ven en él una víctima, directamente, por el hecho de ser de fuera y llegar a España, es una víctima. ¿Se sostiene alguna de estas posturas? No, ninguna de las dos. Por supuesto que hay víctimas y por supuesto que hay maleantes y delincuentes, como en toda población. Pero si algo caracteriza a los inmigrantes, y esto está sabido teóricamente, muy bien estudiado, es una autoselección. Porque el que toma el paso de dejar su tierra, y todo lo que eso significa, no es la persona promedio, sino que son personas que tienen una capacidad de riesgo, de emprendimiento, que habitualmente es superior a la media de sus congéneres, digamos. Por lo tanto, si algo hay es una selección positiva, y después esa selección se va modulando de acuerdo a las políticas de la sociedad receptora, al tipo de trabajo que existan, etcétera. Pero son personas que, yo siempre digo, es como una argamasa disponible que se puede modelar de muchas formas. Pero ahí hay una tremenda capacidad de emprendimiento que, si la sociedad que recibe sabe utilizarla, va a poder hacer maravillas. De hecho, el país que domina hoy día todavía el mundo es Estados Unidos, hecho de inmigrantes. Si los inmigrantes fueran un problema, es que Estados Unidos sería el país más pobre de la Tierra. Y es todo lo contrario. Así que la inmigración es, si algo se puede decir en general, es una tremenda fuerza. Ahora la fuerza se puede utilizar mal también y puede terminar en conflicto, lógicamente. Pero depende de cómo se la canalice y no de ella misma. Usted sostiene, hablando de esto, que uno de los aciertos en el modelo o no modelo que usted dice de integración en la Comunidad de Madrid es que no, justo es esto, que no es un modelo, que ha sido algo que ha sido básicamente hecho por los ciudadanos, tanto por los inmigrantes como por los ciudadanos, lo que se suele llamar los madrileños de origen, aunque muchos en realidad hayamos nacido en otras partes de España. Claro. Entonces, ¿debemos desconfiar de los resultados de las planificaciones que hacen los gobiernos en esta materia? En toda materia. Porque aquí tenemos una sociedad que se compone de millones de individuos, más de 6 millones en Madrid. Cada uno de ellos con un conocimiento que nadie más tiene de su realidad, de sus condiciones, de sus deseos además. Lo que hacen la ingeniería social, las grandes planificaciones, es darle a unos pocos personajes la capacidad de pensar por los demás y arreglarles la vida según lo que ellos creen es lo mejor. Eso fracasa rotundamente en las grandes planificaciones socialistas, por ejemplo. Justamente por eso, porque reduce la fuerza de millones a la supuesta capacidad de algunos que saben muy poco de esos millones habitualmente y que en su planificación además imponen unos criterios muy rígidos que al final no sirven para la sociedad. Esto, yo tengo la experiencia de las sociedades del norte de Europa, muy planificadoras de un Estado muy potente, realmente potente, donde esta planificación ha sido un desastre, porque le ha quitado esta iniciativa a la sociedad civil, a los individuos, de crearse una vida. Ahora en España, como la inmigración ha sido fundamentalmente irregular, donde la gente ha pasado 5 o 6 años de su vida inicial en España, haciéndose la vida más allá de la ley y las autoridades. Esto ha creado una integración desde abajo, donde las redes sociales, las redes de los inmigrantes, el contacto con la sociedad madrileña, ha sido la forma de sobrevivir. Llegan a la legalización después de ya haberse hecho una vida aquí en España. Y eso ha mostrado tener una fuerza extraordinaria. Por ello que aquí en Madrid, además,
con una conducción liberal de la política, como era la de Esperanza Aguirre, donde se trató de contener la ambición política, cosa que es su mérito más importante. El mérito más importante de Esperanza no es tanto lo que hizo con la política, sino que lo que no hizo para no meterse en la vida de los ciudadanos cuando no hay que meterse. Y esa ha sido para mí la clave del éxito. Si se hubiese metido más el planificador, hubiésemos tenido un desastre. Te pongo un ejemplo, Lavapiés. Lavapiés, según los planificadores y los arquitectos, ingenieros y muchos otros, tiene un montón de viviendas que le llaman infraviviendas, despreciativamente. No sirven para nada, habría que demolerlas y crear viviendas dignas, como dice una cierta demagogia. Pero esas infraviviendas, así llamadas, han sido la vivienda barata, accesible, posible para que el inmigrante irregular, además, dé su primer paso y tenga un techo en la sociedad madrileña. Los planificadores las habrían aniquilado. Y no le habrían hecho la vida más fácil al inmigrante, por supuesto, claro, ni a nadie. Porque hubiera quedado condenado a vivir en la calle. En la calle o en esas casas ideales a las cuales no hubiese podido tener acceso, no las hubiese podido pagar. Esto es lo que pasa en Suecia. Son tan caras las casas dignas que cuando la gente llega a vivir en ellas, todos sus ingresos se le van a pagar la casa digna. Al final le resulta más económico que le paguen un subsidio porque el trabajo no da rentabilidad. Acá no, acá la gente ha llegado, ha trabajado mucho, ha pagado el mínimo posible en vivienda para mandar remesas a sus parientes, a sus hijos, a su gente. Eso es lo que posibilita un barrio como Lavapiés o como los barrios de Madrid, todo este caos madrileño, que para mí es una gran fuerza madrileña, que le permite al ser humano buscar la solución que a él le calza y no la que le calza a un político sentado en alguna oficina o despacho donde seguramente va a planificar pésimo. Que sería la fatal arrogancia de la que habla Hayek en su Pero por supuesto, obra. y que en el norte se ve terriblemente. O sea, si hay sociedades segregadas en cuanto a inmigrantes, no inmigrantes, es Suecia. ¿Y por qué se genera esa segregación? Porque la planificación urbanística y de todo sentido es tan profunda que al final crea las condiciones de la segregación. No crea esa porosidad, esa flexibilidad de las sociedades latinas. Madrid en ese sentido es representante exponente de la ciudad latina, la ciudad mediterránea, con todas sus cosas favorables y menos favorables, pero con una flexibilidad tremenda y por lo tanto con mucha más mezcla social y también de funciones sociales, que es lo que la ciudad planificada del norte o cualquier ciudad planificada destruye. Pone las industrias acá, los bancos allá, los inmigrantes allá, los pobres acá, los más ricos allá, y termina una sociedad absolutamente segregada. Y eso es lo que Madrid, por supuesto que hay diferencias importantes, pero hay también una mezcla que viene de mucho tiempo atrás y que hoy día se refuerza con la inmigración. O sea que casi podríamos hablar, si vemos que es una inmigración en buena medida que llega irregular y que llega a una ciudad así, casi digamos que el éxito se debe a una inmigración anárquica que llega a una ciudad anárquica. Más o menos. Aparentemente anárquica. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la famosa anarquía hay un orden espontáneo. O sea, la gente crea órdenes. La gente que busca vivienda, lógicamente, que se inserta en redes humanas que tienen su orden. Lo que pasa es que esto desde el punto de vista político se ve como anarquía. ¿Por qué? Porque el planificador sentado en el despacho central no entiende toda esta vida tan caótica, no ve lo que la gente hace cosas que se le escapan. Entonces dice, esto es anárquico. La verdad es que esto no es anárquico. Esto es muy ordenado, pero ordenado en la dimensión humana correcta. Por lo tanto, hay miles de microórdenes que van constituyendo la vida que todos vivimos con tanta alegría en la ciudad de Madrid, a pesar de la crisis. Eso es lo que es importante destacar, este orden desde abajo, este orden espontáneo, que desde el punto de vista de la creatividad es mucho más fuerte que cualquier orden impuesto desde arriba, por la simple razón de que se adapta a lo que los individuos quieren hacer y pueden hacer. Según se recogen los datos que ofrece este libro, que vienen de las distintas encuestas que ha manejado la Comunidad de Madrid, en Madrid, digamos, el nivel de relaciones personales entre lo que se dio una época a llamar los nuevos madrileños, la población inmigrante y la población autóctona es muy alta. Yo pienso, y por ejemplo, yo me estoy acordando ahora mismo de en un vuelo a Berlín, un chico español que vivía ahí, pues lo típico, vas hablando, ¿qué tal es la vida en esa ciudad? Tal. Yo no conocía la ciudad, bueno, basta. Entonces, bueno, ¿qué tal la relación con los alemanes? Y me decía, los alemanes es muy difícil para un extranjero, aunque seas europeo, hacer amigos alemanes. Sin embargo, parece, por lo que se ve aquí, y la realidad cuando nos asomamos a la calle,
En muchos casos, en nuestras propias casas, es que las relaciones entre españoles y extranjeros son muy fluidas. ¿Por qué es posible esto? Bueno, justamente porque esta no es una sociedad planificada. Se han hecho intentos, pero han fracasado porque la gente ha desplanificado lo que los planificadores han pretendido. Esta es la historia de Madrid, sí. de todo, desde todos los barrios de Madrid prácticamente son productos de esta rebelión ciudadana para construir el orden que la gente quiere construir, no el que le quieren construir. Ahora, esto hace que la gente se inserte en muchos contextos sociales, se mezcle mucho más, encuentra mil y una salidas, mientras que en las sociedades alemanas o del norte es que prácticamente no hay encuentro físico, porque la planificación, estos estados muy poderosos, han llevado de hecho a esta separación de la población, que no se da aquí en Madrid afortunadamente. Y por ello que, además el madrileño mismo vive de esta manera. El madrileño mismo vive de esta creatividad, la picaresca, todo lo que sea esto. Por lo tanto, para él no es nada extraño que llegue alguien de Colombia, tal como él llegó ayer tal vez de, qué sé yo, de Valladolid o donde sea, y todos se buscan la vida, todos se inventan la vida, todos tratan la legalidad con bastante humor, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto encuentran una forma de vida que no es distinta. Sin embargo, en las sociedades del norte la diferencia se nota mucho. Culturalmente, son sociedades muy integradas y los nuevos que llegan muchas veces vistos como amenazas para los que ya están dentro de la sociedad. Y por lo tanto acá es notable que incluso durante la crisis todo indica de que la convivencia es mejor que en los buenos tiempos. No sé si tú recordarás que los años del crecimiento económico, 2006, 2007, la inmigración llegó a ser el principal problema para los españoles, de acuerdo a la famosa encuesta del CIS. Sí. Hoy día ha desaparecido como problema. O sea, se ve algo tan magnífico en España y sobre todo en Madrid, como que la población no está canalizando hacia el foráneo su malestar, su descontento, lo que realmente es admirable, porque lo que se espera, o lo que se ha esperado generalmente, es que en situaciones de crisis revienta la convivencia. Eso no se da en Madrid, y no se da en Madrid porque las bases son muy distintas. Incluso llama la atención que en Madrid, o sea, en España, una zona donde sí que ha habido algunos brotes de xenofobia con partidos de corte xenófobos, Cataluña, sí, frente a Madrid, donde no ocurre, y usted mismo lo señala en su libro, bueno, las líneas generales del Plan General de Integración de la Comunidad de Madrid pues se basa en esta idea del individuo, sin planificación, y sin embargo, en el catalán viene a decir algo así como que tiene que ser un elemento de la construcción nacional. O sea, se da un objetivo colectivista a la inmigración. ¿Puede ser esta una de las claves? Por supuesto, o sea, el plan catalán, los planes, que ya llevan 20 años, siempre han declarado que la política de integración es una política de construcción nacional de Cataluña. Y por ello que tiene unos rasgos intervencionistas muy claros. Por ejemplo, como se sabe, combatir de hecho el castellano, lo que le crea grandes problemas, inútiles problemas a la población de origen latinoamericano. Incluso en la escuela los resultados de los niños de padres latinoamericanos o hispanoamericanos son muy inferiores a los que podrían ser. ¿Por qué? Porque se les impone una lengua que está bien, que está muy bien que la aprendan, por supuesto, viven en Cataluña, pero discriminar contra el castellano, eso no tiene nada que ver con los intereses o el bienestar de la población, sino con un proyecto, como tú decías, colectivista, donde se le impone a la gente una opción por supuestos intereses colectivos, a pesar de que las personas elegirían distinto y que no beneficia a las personas. En Madrid no hay nada de eso. Madrid no tiene una política muy de laissez-faire, de que las cosas marchen mientras marchan bien. No quiere decir que no haya intervención cuando hay que intervenir, porque hay que entender de que claro que la política tiene un rol subsidiario pero importante. No hay que creer que el Estado, que no se mete demasiado, no es capaz de meterse cuando haya que meterse. Por supuesto que hay que hacerlo. Y yo creo que no solamente en Cataluña, sino que en muchas otras partes de Europa se ve una confluencia de la reivindicación nacionalista con el sentimiento de conflicto con el inmigrante. Esto se da en Valonia, por ejemplo, se da en el sur de Suecia, se da en muchas partes. ¿Por qué? Porque, claro, la reivindicación nacionalista, regionalista, tiene un sentimiento de identidad que puede ver al inmigrante como una amenaza.
especialmente si el inmigrante viene ya sea de Extremadura, Andalucía o de Colombia, porque va a reforzar la parte castellana en este caso, la parte española. Y lógicamente para el inmigrante esto es un drama, porque al inmigrante no le interesa mucho Cataluña o Madrid o Andalucía. Él quiere una España lo más abierta posible, con mercados de trabajo lo más parejo posible, etcétera. Y eso parece que bueno, va a desaparecer completamente por cómo se ven las cosas. Ya, incluso la política de inmigración catalana, donde a veces ha habido una apuesta por los grupos de no habla hispana o castellana, ha sido también relacionado con esto. Por lo tanto, y eso sorprende en España, la diferencia ya no solo de detalle, sino que es fundamental, de las políticas de integración. No hay ninguna política nacional, no hay nada que tenga ese carácter, como lo hay en muchos otros países, sino que cada uno ha hecho su política, afortunadamente en Madrid, con un liderato más liberal y una sociedad de cultura muy abierta, muy cosmopolita, donde, o sea, no hay nada parecido a lo que hay en Cataluña, donde tú hablas de la burguesía catalana, lo catalán. Es que en Madrid hablar de la burguesía madrileña o lo madrileño, es que todos vienen de afuera. De repente te encuentras a alguno que no lo hace y tú te quedas sorprendido y le empiezas a preguntar, porque qué extraño este personaje. Pero la verdad es que inmigrantes de hoy, de ayer, es que ha sido Madrid siempre de esa manera. Sí, con esto entramos un poco, cuando hablamos de Cataluña, se acercaría o sería un modelo asimilacionista, que, como el francés, y vemos que sería el máximo exponente de ese modelo asimilacionista, y que vemos que al final derivó en grandes problemas como los disturbios en los barrios de población inmigrante norteafricana, o sea, grandísimos problemas de seguridad cuando falla ese modelo. Vemos el otro modelo extremo, sería el multiculturalismo, su caso ejemplo, el ejemplo más paradigmático sería Reino Unido, claro. Y vemos, hay también unos efectos parecidos, como por ejemplo en los atentados de Londres, fueron cometidos por personas nacidas en Londres, de origen pakistaní. Claro. ¿Cómo pueden tener al final fallos tan similares, dos modelos tan aparentemente opuestos? Es que los dos parten de premisas, yo creo, erróneas y a la vez muy parecidas. Afirman una especie de identidad esencial colectiva, que puede ser de muchos grupos, como en el multiculturalismo, o de un grupo, como en el asimilacionismo. El enfoque de Madrid es un enfoque liberal, pluralista, donde el foco no está puesto en grupos, culturas o identidades colectivas, sino que en los individuos, que sean lo que quieran ser, que son libres, son adultos. No hay que imponerles que, en fin, este tipo de meta-identidades. Y por eso que el multiculturalismo y el asimilacionismo son hijos del mismo espíritu. La cultura, lo colectivo como dominante. Ahora, entre Cataluña y Francia, ya que nombraste eso, hay una diferencia importante. El modelo llamado asimilacionista francés no es un modelo culturalmente asimilacionista, sino que es el sentido republicano, de asimilación a una serie de instituciones republicanas que prescinden de ese tipo de identidades religiosas o étnicas, sino que dicen acá somos todos parte de la República y eso es indiscutible, no se puede negociar. Y más allá de eso, se rechaza todo el resto. Incluso en Francia está prohibido hacer cualquier tipo de estadística étnica, porque no se puede diferenciar de esa manera. Sin embargo, el modelo catalán tiene una pretensión identitaria muy distinta. No se habla de lo republicano o lo monárquico, sino que se habla de lo catalán, de un proyecto de construcción nacional, y por ello que va mucho más allá, es un verdadero asimilacionismo, si bien también se lee en los planes catalanes de que la multiculturalidad es bonita, etcétera, etcétera, y yo creo que esto se lo han tomado un poco como una cosa festiva. Aquí vamos a ser todos catalanes y después se podrá en los ratos libres ser un poco distinto. Ahora Cataluña acumula no solamente la resistencia contra el inmigrante más militante, sino también los grupos de inmigrantes más militantes en contra de la asimilación, como los grupos islámicos muy peligrosos que están asentados en Cataluña, en la zona de Tarragona, de grupos salafistas. Sí. Una gran inmigración pakistaní que es una de las que sigue aumentando más rápidamente a pesar de la crisis económica y que indudablemente debe preocupar a Cataluña, segura que lo hace, y a toda España, porque estamos ahí jugando con fuego. Usted recupera en este libro una figura, una imagen que ya había utilizado en el pasado sobre la integración o cómo la participación, la integración, un poco todo esto, que es una pizza. ¿Podría explicar cuál sería este modelo de la pizza? Bueno, el modelo de la pizza es que
para convivir en una sociedad necesitamos una serie de reglas comunes muy importantes, muy fuertes. Son las características de la sociedad abierta o la sociedad liberal. Por ejemplo, la no discriminación, la tolerancia, el defender la integridad del individuo sobre los colectivos, son una serie de reglas básicas donde ninguna cultura o apelación cultural o religiosa puede, digamos, atribuirse un derecho a cuestionar esas reglas. O sea, si yo digo, mira, mi libro sagrado dice que la mujer vale la mitad que, o la cuarta parte, o que se puede hacer esto o este otro, y la ley sagrada estaría por sobre esta ley común, eso no es tolerable, por supuesto. Por lo tanto, yo digo, está esa base, hasta podríamos decir la base republicana, bien entendida, que también incluye, y esto es importante, un conocimiento de la historia. Conocimiento de la historia no es lo mismo que amar lo uno o lo otro. Yo siempre digo que nuestro referente histórico no es para pensar igual, sino para poder incluso disentir sobre cosas que ambos compartimos, como la Guerra Civil Española. Lo que hacen los españoles no es ser republicanos o franquistas, sino saber que esa guerra es fundamental para la historia de España. Yo creo que en el fundamento de la Pisa también incluye para el que llega de afuera una compenetración con los hechos históricos que forman el pueblo que recibe. Porque si no, estamos creando una situación de alienación, de estar afuera siempre, y eso no es para nadie bueno. Ahora, sobre eso, cada individuo, cada grupo de individuos, cada preferencia le da su matiz a la sociedad. Como Madrid. Madrid es una sociedad encantadora, una ciudad encantadora, porque se diferencia. Yo puedo ir a Barrio de Chueca y tenemos una subcultura, pero que no es excluyente, cualquiera va, pero que vive. Y vive por una cierta aglomeración de personas que permiten darle vida a una subcultura. Eso está muy bien. Ahora, el día que la gente que viviera en una subcultura dice, no, pero en esta subcultura las mujeres o los niños tienen que, por ejemplo, vestirse de esta manera, ya estamos rompiendo la base de la Pisa, que es la base del derecho individual. Por eso que yo creo que aquí se trata de una combinación, que para mí la mejor fórmula es el pluralismo, típico de la forma liberal de pensar, donde afirma sin ninguna conciliación los derechos humanos, las igualdades, las libertades, la democracia, y rechaza todo lo que vaya en contra de ello, aunque sea en nombre de Dios, de Alá o de quien sea, pero que a la vez dice, y la vida de cada uno es la vida de cada uno. O sea, una combinación de ambas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí un tema que además es de actualidad, el tema de las famosas viñetas sobre Mahoma, el vídeo sobre Mahoma, o incluso unas relaciones musulmanas que han denunciado a la revista Los Jueves por una portada, por otra parte, bastante inocente, donde ni siquiera se dibuja a Mahoma, sino se dibujan así musulmanes y se dice, claro, ¿cómo voy a dibujar a Mahoma si no sabemos cómo era? Por supuesto. ¿Esto qué hacemos con ese tipo de temas? Con ese tipo de temas aplaudimos cuando denuncian, cuando usan la ley, cuando quieren probar de que esa viñeta o ese dibujo o esa alusión ha ido más allá de lo que la ley común dice. Está bien, es lo que podemos hacer cualquiera, puede hacer un católico cuando se trata de una manera ofensiva su creencia, y se verá en los tribunales. Lo que no se puede tolerar es el intento violento de destruir libertades. Y menos aún se puede tolerar, y cosa que a mí me molesta mucho, cuando supuestos defensores de la sociedad abierta comienzan a hablar del uso responsable de las libertades. Porque, ¿qué quieren decir? Que tenemos que tener una autocensura. Porque las libertades hay que usarlas con cuidado. ¿Qué significa todo esto? Imagínate que yo pensaba lo siguiente. Supongamos que decimos que responsable es un uso de la libertad que no toca el sentimiento, digamos, religioso. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Eso es lo que se pide. Imaginemos entonces que eso lo toman los católicos. Bueno, gran parte de la cultura española hoy día habría que entonces perseguirla, porque evidentemente que toca el sentimiento religioso profundamente. Más aún partes de la legislación lo tocan profundamente, la discusión sobre el aborto, etcétera. Supongamos que la sensibilidad fuera también la sensibilidad de los
budistas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no de los ateos, después de todo? Tienen derecho a sentirse heridos. ¿Y por qué no? Terminaríamos con una sociedad donde no habría ninguna libertad de expresión, porque cualquier expresión de nuestra libertad puede que alguien la considere ofensiva. Es que incluso sería contradictorio que por no ofender a la religión, es que al final, si vemos, por poner un ejemplo, un musulmán podría decir perfectamente, oiga, es que la Biblia católica, o cualquier Biblia cristiana, da igual católica, ortodoxa, protestante, para mí es ofensiva porque dice que Jesús murió en la cruz y según el Corán dice que murió de anciano. Por supuesto. Me acusan de mentir. Un cristiano podría decir lo mismo del Corán y un judío podría decir, oiga, es que estos señores dicen que Dios se hizo hombre y mi religión me dice. Y así estaríamos en la Edad Media de nuevo, la Edad Media cristiana, que todavía pervive como Edad Media de muchas otras sociedades. Y esa sociedad es la que hemos logrado cambiar en Occidente. Y es el gran triunfo de Occidente. Cuando hemos dicho, es cierto que las libertades, mi libertad, por ejemplo, de tener una pareja que no se adecúa a lo que tú consideras normal o bueno, lo que tu libro prescribe, esa libertad es más importante que el sentimiento de ofensa que tú sientes cuando ves una pareja de mujeres o de hombres dándose un beso. Y claro que lo ofende, y claro que lo provoca, y claro que llegará a su casa diciendo, pero qué colmo este, prohibámoslo. Y eso es lo que hay que sumar la consecuencia de este tipo de pequeñas señales. Seamos responsables. Homosexuales no se besen en la calle, sean responsables. Mira, no se pongan faldas cortas mujeres porque ustedes saben, el uso, esa forma de hablar, es una traición a la idea básica de la libertad, que es su defensa absoluta. Y es su uso como tal, sin que andemos poniéndole etiquetas de responsable o menos responsable por cierta sensibilidad, que además, cuando son sensibilidades de otros no nos importan nada. Porque claro que podemos ver una película mañana donde Jesucristo aparece como homosexual, que va a provocar tremendamente a muchos, pero que a nadie se le ocurriría que vamos a ir a quemar la embajada de un país y al final que digamos, usemos con responsabilidad nuestro derecho a hacer películas. Pero que como, o sea, imagínate cuántas películas habrían hecho que no hieran alguna sensibilidad. Esto es muy, muy importante porque algunos creen que esto es una especie que tiene algo que ver con la inmigración. No, esto tiene que ver con una concepción de la sociedad. Incluso esto le hace muy mal a la mayoría de los inmigrantes, sobre todo de origen musulmán, que no viven ni son islamistas, ni militantes, ni fanáticos, pero que sí pueden caer bajo la égida del poder de los fanáticos si los dejamos actuar, multiplicarse y tener este poder un día de hacernos decir, como por ejemplo pasó con la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica no publica imágenes de Mahoma para no provocar una sensibilidad. Pero si las imágenes de Mahoma están incluso hechas por ciertas variantes de la religión islámica donde se permitía la imagen. Es que cuando se llega a esos niveles estamos realmente, yo creo, desertando un terreno que es fundamental defender. Bueno, de hecho en la Wikipedia se les pidió también que quitaran, se exigió que quitaran las imágenes de Mahoma y ellos, los responsables de Wikipedia Internacional, se negaron. Por supuesto, que eso está muy bien. Y en este tipo de posturas, además, yo la escucho y se me provoca una reflexión. No hay en este de no vamos a ofenderles un punto de, no sé si decir racismo, porque no estamos hablando tanto de razas, sino de culturas, un punto de supremacista, como diciendo, estos al final, estos inmigrantes, o no inmigrantes, porque siguen su país de origen, son seres medio salvajes que no son capaces de contenerse y por eso hay que tener cuidado de no molestarles. Hay mucho de eso. La verdad es que muchos de los errores de la política de integración europea partió de una especie de vergüenza europea por el colonialismo, que fue una barbarie, sin duda, en muchísimos aspectos. Entonces, una especie de dar vuelta a las cosas y decir, no, que nuestra cultura es la mala, todas las demás son buenas culturas y todo esto mezclado con muchos otros, el buen salvaje, etcétera, y una condenación de la propia cultura. Con lo cual se condenó también la libertad, la igualdad y muchas otras cosas que son producto de esta cultura, de nuestra cultura, de la cual hay que tener un punto de vista crítico, pero también ser capaz de defender las grandes cosas que se han hecho. Y eso creó un campo de cultivo sí, puede que sean más primitivos, puede que sean lo que sean, pero no tenemos derecho a decir nada.